Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas sus señorías. Hay temas en la vida y asuntos en los que llegar a un acuerdo es una obligación moral, sobre todo cuando uno desempeña responsabilidades públicas como la de sus señorías y de quien les habla. Y el asunto que trae hoy aquí el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, esta proposición no de ley, exige esa obligación moral de llegar a un acuerdo, porque estamos hablando de un asunto que afecta a millones de ciudadanos, a todos los ciudadanos, no solo andaluces, sino del conjunto de España, sobre todo ante un asunto tan recurrente cada invierno, tan político en cada Parlamento y tan mediático en cada debate que tenemos la oportunidad de escuchar. Y yo estoy ante personas honestas y decentes que saben reconocer cuando llega el momento y cuando se tiene que poner de acuerdo, aunque las discrepancias políticas e ideológicas nos alejen en determinadas ocasiones. También le quiero decir a sus señorías que, a pesar de esta introducción, no me van a doler prendas en criticar, en condenar, pero sobre todo en retratar lo que ha sido una labor política y de gobierno de los últimos meses de las personas que están rigiendo los destinos de la nación. Sepan sus señorías que la naturaleza suele poner las cosas en su sitio. Y una de las cosas que ha puesto en su sitio, o que puso en su sitio, el temporal Filomena, que azotó sin compasión España en los últimos meses, durante una semana, y que bloqueó al país, una de las cosas que puso en su sitio ese temporal fue a cierta izquierda política y social, sobre todo a cierta izquierda gobernante, que una vez más hace cuando gobierna lo contrario de lo que dice que hará cuando no gobierna. Un político tiene sobre todo tres patrimonios: su talento, su palabra y sus acciones. Ninguno de los tres lo posee el actual ministro comunista de Consumo, un oxímoron destacable, porque allí donde hay comunismo ni se come ni se consume, pero que en su vasta trayectoria de despropósitos, uno de los más asentados en la psique popular es su denodada lucha contra el malvado oligopolio de las eléctricas. Día tras día, ustedes lo saben, señorías, solo hay que tirar de hemeroteca, le escuchábamos decir, como al vicepresidente de Agendas Vacías, el señor Iglesias, ese que niega por Europa que en España haya una democracia. No sé hasta cuándo el señor Sánchez va a permitir que día tras día su socio de gobierno, su vicepresidente, niegue que en España haya una democracia. ¿Hasta cuándo el PSOE lo va a permitir? Pues el vicepresidente de Agendas Vacías también decía que en cuanto llegara al poder, lo primero que haría era bajar la tarifa de la luz, porque era insoportable ver a gente pasando frío mientras le suben la factura. Frase que, por cierto, también pronunció el señor Sánchez, presidente del nuevo gobierno, el cual, como un Robin Hood moderno, iba por ahí, tras ser expulsado de su propio partido, por cierto, diciendo que era algo inimaginable, que si con él en el gobierno la factura de la luz iba a subir. Esto lo decía cuando todavía era líder de la oposición, recientemente expulsado de su partido, recuerdo, por hacer lo mismo o por querer hacer lo mismo que ahora está haciendo como presidente del gobierno. Simplemente como recordatorio al Partido Socialista. Esas mentiras tienen las patas muy cortas, porque hay algo que se llama hemeroteca y que retrata precisamente a esos dirigentes. Aquí las traigo, para que sepan sus señorías que no miento. Esto decía el señor ministro de Consumo hace 7 años y lo repetía cada año. Esta Navidad la luz tendrá un precio un 10% superior a la del año pasado. Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún gobierno decente debería tolerarlo, decía el señor Garzón. Intuyo que como ahora las tarifas de la luz han subido, este es un gobierno indecente, el gobierno del señor Garzón, porque lo está tolerando. Ha tolerado la subida de la luz más grande de toda su historia. Pero es que el vicepresidente de Agendas Vacías, el señor Iglesias, decía, ¿por qué pagamos? Esto lo decía en 2019, no hace 20 años, 2019. ¿Por qué pagamos la factura de la luz más cara de Europa? Por el poder de las puertas giratorias. Políticos que ocupan los consejos de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen el tuit. Bien, un miembro de Podemos ahora ocupa un puesto en uno de los consejos de administración de una de las empresas que se encargan también de esto. Pero es que ahora, que está gobernando, no ha bajado la tarifa de la luz el vicepresidente de Agendas Vacías, que decía que lo iba a hacer en cuanto gobernara. Otra mentira.
Pero es que el señor que gobierna Moncloa, que cada vez que abre la boca y rectifica, miente tras mentira, decía en 2013, 2014, 2015, 2016 y en cada tuit o cada manifestación que ustedes puedan encontrar, termina la subasta eléctrica con un 26% de subida. Otro golpe del Gobierno a las familias. ¿Qué es lo que ha hecho cuando gobierna? Subir la tarifa eléctrica. Esto decía también, la subida de la luz prueba el fracaso de la reforma de Rajoy y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética. Ahora, como gobierna, ni hay gente que sufra pobreza energética, ni hay gente que lo está pasando mal. Esto es lo que pasa cuando gobierna la izquierda en este país, que no es capaz de cumplir aquello que promete. Y tenemos que ser otros los que pongamos negro sobre blanco sus promesas vacías de siempre. De nuevo la hemeroteca desnudando por enésima vez a esa izquierda, de la que daré detalles a continuación. Pero vayamos al grano de la cuestión. ¿Por qué pagamos tanto de la factura de la luz, señorías? ¿Por qué es tan cara la electricidad en España? Porque los diferentes gobiernos, de socialistas y de populares, así lo han querido, por su desnortada política energética, por impulsar y permitir los injustos y elevados impuestos que pagamos. Desde el año 1998, con la liberalización del sector del gobierno de José María Aznar, el incremento de la factura de la luz es imparable. Y del total de ese aumento, el 70%, señorías, el 70%, que lo sepan los ciudadanos, se deben a impuestos y a recargos por malas decisiones políticas que en los últimos dos gobiernos se le atribuye perfectamente al señor Miguel Sebastián del Partido Socialista y al señor Álvaro Nadal del Partido Popular. Porque de todo lo que pagamos ahora actualmente los ciudadanos, solo el 20% de la factura, solo el 20%, 2 de cada 10 euros, corresponde al coste real de producción de la electricidad. El otro 80% se divide en impuestos, más impuestos y más impuestos. Impuestos de compensación a las propias compañías eléctricas que perfectamente pueden eliminarse si hubiera voluntad por parte del Gobierno de turno. Ya sabemos que el señor Sánchez e Iglesias no tienen esa voluntad. Impuestos por las energías renovables, las primas a las energías renovables, que sabemos lo caras que son, pero que la izquierda ecológica y bien pensante del mundo lo incluyen como obligatorio para sentirse bien consigo misma. Pero los que no tenemos complejos denunciamos ese impuesto injusto que pagamos todos los españoles. Y el tercer impuesto que podría eliminarse, o cuanto menos bajarse, es el del IVA, que ya lo llevamos en esta proposición no de ley. Los costes de la política energética se han disparado en estos últimos 22 años. Y la mayoría, repito, por las primas a las energías renovables y por la cogeneración y residuos. ¿Por qué no se cargan las energías renovables a los presupuestos generales del Estado y no al consumidor directamente en su factura? Si Europa apuesta por las renovables, que nos parece bien, que no se le haga pagar de manera injusta a los ciudadanos. Y menos un Estado ya de por sí experto en esquilmar a las clases medias y trabajadoras. Hay impuestos perfectamente prescindibles que ahí siguen, pero entendemos que algunos necesitan seguir recaudando para poder seguir pagando asesores o niñeras. Hay que desmontar cada día esa careta falsa de falso progresismo, porque no creen en el progreso ni trabajan para él. No es progreso subirle la luz a personas de la tercera edad que no pueden pagarlo. No es progreso subirle la luz a personas que no pueden ni llegan a fin de mes y han tenido en enero la mayor subida de la historia. No es progreso dejar atrás a millones de familias que lo que están pidiendo es que no le claven más impuestos cada día, como ha subido los impuestos de nuevo este Gobierno. Eso no es ser progresista, es presumir de lo que uno no es, porque cuando se gobierna se genera lo contrario de lo que se presume. Por resumirlo en una frase, los autodenominados progresistas son al progreso los que los carteristas a la cartera. La tarifa eléctrica es uno de los robos mayúsculos del Estado a los ciudadanos. Ni siquiera los defensores del Estado pueden justificar las elefantiásicas facturas que millones de españoles pagan cada mes, muchos de ellos sin poder permitírselo. Podemos y debemos tener una luz más barata y Ciudadanos nunca se quedará de brazos cruzados ni omitirá su responsabilidad. Por eso pedimos un plan de garantía de suministros básicos para prevenir, detectar e intervenir situaciones de carencia, como dice esta PNL. Por eso pedimos ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables, y lo instamos al Consejo de Gobierno, acuerdos para compensar los costes de suspensión de interrupción del suministro, pero también exigimos al Gobierno de España a que acabe ya con la doble imposición en la factura de luz y gas. Porque ¿qué es eso de pagar una tasa de electricidad y de hidrocarburos? ¿Qué es eso de pagar más impuestos? Pues eso es lo que traemos en esta PNL.
que no se pague más de lo que se debe y que se proteja a aquellos que menos tienen, lo contrario de lo que hace el Gobierno de Sánchez. Muchas gracias.